Bueno, buenos días a todos. Perdón, para comenzar el día, perdón por afectarlos en este momento a los que son de 9 de julio, que sabemos que es un feriado, pero bueno, como ya teníamos organizado, pautado así el tema de las fechas, y también se nos había extendido un poquitito el otro día por la afección que tuvimos de la parte de jefatura, decidimos hacerlo igual para que no se extendiera tanto en el tiempo. Antes que nada y para comenzar, bueno, vamos a estar dando esta charla desde lo que es el departamento IACTA. Yo quien les habla, Miguel Blanco, junto con Carolina Martínez y Emilia Faje. En este caso vamos a estar hablando de lo que es conservación de productos hortícolas y sus derivados. Básicamente, bueno, un poquito para entrar en tema, dentro de nuestro departamento, lo que es el IACTA, se trabaja en lo que son las áreas de frutas y hortalizas, de carne, nutrición y lácteos, en todo lo que es asesoramiento a pequeña y mediana industria, en diferentes ítems, tanto lo que es la parte de inscripciones de producto, inscripciones de empresa, lo que es la parte de rotulado nutricional, lo que es asesoramiento nutricional de diferentes instituciones, análisis físico-químico en todo ese tipo de productos, y problemas que se van planteando a lo largo del proceso, tanto lo que sea en desarrollo de nuevo producto como lo que son líneas de proceso que ya vienen trabajando. En este punto, como decíamos hoy, nos vamos a centrar en lo que es conservación y calidad de frutas y hortalizas junto con sus derivados, entendiendo que por ahí tienen una vinculación bastante importante con lo que es uno de sus entornos productivos, uno de los entornos productivos en lo que son escuelas agrarias, que es la parte de producción hortícola. Por ahí no tanto lo que es la parte de producción de frutales, por eso lo hemos centrado un poquitito más sobre lo que es la producción de hortalizas. En este punto, primero y principal, si bien todos entendemos lo que es el concepto de calidad y podemos hablar de una definición propia a este concepto, tenemos que entender que la calidad va a variar de acuerdo a cuál sea el diferente eslabón de la cadena que lo esté analizando, ¿no? Si nos centramos en lo que es la parte del consumidor, al consumidor básicamente le va a interesar todo lo que tenga que ver con la calidad organoléptica o sensorial del producto, es decir, todo lo que tenga que ver con color, con sabor, con aroma, con aspecto. También el aspecto nutricional, es decir, qué me va a brindar a mí el consumo de ese tipo de producto, y algo que se viene dando hoy o que se viene prestando cada vez mayor importancia, el tema de la seguridad alimentaria, cómo fue producido ese alimento, qué características tiene la producción, ¿no? Si nos centramos desde el punto de vista del elaborador, del comerciante, a este le va a interesar todo lo que esté ligado con las normas de comercialización y que obviamente tenga que ver o tenga una vinculación directa con la parte de venta de ese producto. Todo lo que sean especificaciones, tamaño, la categoría, la presencia o no de deformaciones, todo lo que tenga que ver con colores de epidermis o daño sobre la epidermis o cáscara del producto, lo mismo sobre la pulpa, y más que nada lo que es la presentación o el aspecto exterior que vaya a tener nuestro producto. Y por último, si nos centramos en lo que sería el agricultor o el productor de ese producto, la calidad va a estar relacionada con el valor directamente, ¿no? Es decir, si el productor solamente percibe una bonificación en función de la cantidad de kilos que entregas, difícilmente vaya a buscar cambiar o vaya a buscar lograr determinadas características en su producto, sino que lo que se va a centrar es en producir una mayor cantidad de kilos, que obviamente eso le va a otorgar una mayor rentabilidad. Básicamente lo que mira el agricultor, si no tiene ningún tipo de bonificaciones, es trabajar con especies que presenten ausencia de determinadas enfermedades que pueden ser, digamos, como caracterizada como las más críticas, que no presente alteraciones, que sea un producto que se pueda conservar bien, principalmente hablando o pensando en lo que es la frigoconservación, que dé un buen tamaño, que dé un buen calibre, y básicamente, como decíamos recién, que dé una mayor cantidad de kilos. En el caso de que la industria, por ejemplo, si llegan a haber algunas integraciones verticales y demás, necesite o requiera determinadas características, como puede ser, no sé, una papa con mayor cantidad de sólidos o lo que fuera, va a tener que, para lograr, ¿no es cierto?, que el productor se incline hacia ese tipo de producciones, generar algún tipo de bonificación en el pago, que es algo que normalmente se da en la industria, ¿no? Un poco para entrar en detalle de lo que es la producción de frutas y hortalizas. Lo que fue la última campaña, la 2018-2019, piensen ustedes que la 2019-2020 está en curso y en algunos casos recién para algunos tipos de cultivos recién va a empezar. Ustedes habrán escuchado muchas veces que en nuestro país se caracteriza por ser un monocultivo de soja. Esto tiene algún tipo de asidero. Si nosotros nos basamos en los datos de esa campaña anterior, vemos que alrededor de 17 millones de hectáreas se sembraron con soja, ¿no?
Lo sigue en lo que respecta a cantidad o superficie de hectáreas sembradas el maíz con 7 millones de hectáreas, el girasol con casi 2, el trigo con 6 millones y medio, y fíjense ustedes que todo lo que es producción frutícola representa un área de superficie mucho menor en comparación con estas que venimos nombrando, de alrededor de 600.000 hectáreas, ¿no? O sea que si lo plantamos desde el punto de vista de superficie sembrada, la realidad es que la producción frutícola en nuestro país representaría relativamente muy poco. Si esto comparamos la parte de producción, vemos que lo que es la parte de soja, se produjo en esa campaña alrededor casi de 57 millones de toneladas, por eso hablamos de que es lo que más se produce en nuestro país, y obviamente la mayor cantidad de divisas que genera a través de exportación, tanto de soja como de sus derivados. Vemos que el maíz está bastante cerca, con casi 52 millones de toneladas, en algunas ocasiones, 2 específicamente en nuestra historia productiva, el maíz ha superado en cantidad de toneladas producidas a la soja. Esto también en parte se debe a que, como ustedes ya sabrán, tiene una mayor potencialidad de rinde por hectárea, en quintales por hectárea. Vemos que después le siguen bastante más atrás lo que es el girasol, con casi 4.000 millones de toneladas, el trigo con 20 millones, y sí, fíjense que ahí es interesante, tenemos alrededor de 10 millones de toneladas de productos frutícolas, es decir, que si analizamos la cantidad de kilos o de toneladas que se produce por hectárea, es relativamente o bastante mayor que la que estamos hablando en lo que es soja y maíz, que es lo que más se produce en nuestro país, ¿cierto? Si analizamos después un poco lo que es la participación en porcentaje, vemos que, como decíamos recién, las oleaginosas y cereales producen o están ocupando alrededor de casi un 40% en el caso de oleaginosos, casi alrededor de un 30% en los cereales, y tenemos que ver que lo que es la parte de frutales tenemos un 1,4%, legumbres un 1%, que esto incluye todo lo que es la parte de cultivo más extensivo, en lo que es el NOA de poroto y otros tipos de legumbres, y hortalizas vemos que también es un número bastante pequeñito, de alrededor de un 0,4%. Si esto lo trasladamos, por ejemplo, a lo que es la zona de 9 de julio, vamos a ver que lo que sí, donde sí empieza a ser importante, es la intensificación de los factores de producción. Todo lo que sea producción frutícola y hortícola en particular, demanda una alta intensificación de esos factores de producción. Llámese tierra, llámese mano de obra, llámese insumos y todo lo que es la logística de insumos, la logística de distribución y todo lo que tenga que ver o que esté vinculado tanto con la producción como lo que es también con la parte de distribución del producto una vez cosechado. Si nosotros nos centramos en lo que es la parte productiva, vamos a ver, podemos tener algunas diferencias de acuerdo a cuáles sean los números que se planteen, pero en un sistema de producción extensivo o al aire libre, podemos hablar de alrededor de 1,5 personas, va a depender del grado de mecanización que tenga esa producción, y en un cultivo ya bajo cubierta, lo que sería un vivero o un invernáculo, estamos hablando de alrededor de 4 personas por hectárea y por año, ¿no? Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con la agricultura, estamos hablando de alrededor de 0,28 jornales por hectárea, y si lo comparamos con una ganadería extensiva del tipo cárnica, estamos hablando de una persona cada 160 hectáreas, lo cual nos daría 0,06 jornales por hectárea. Si esto lo miramos con un trabajo que hizo el INTA en el 2018, este número cae más, ¿no es cierto aún? Porque en un modelo totalmente de producción de soja o trigo-soja, estaban hablando de alrededor de poco menos de 2 meses de ocupación de un jornal de 8 horas por día durante 6 días a la semana, con lo cual este número caería un poquitito más. Pero bueno, básicamente queremos centrarnos o hablar de que en un país como lo que es la Argentina, y más máximo en este momento, que se está hablando tanto de la desocupación, de la falta de empleo, fíjense ustedes que la posible realización o el posible vuelco de un volumen mayor de hectáreas a este tipo de producciones nos estaría ocupando mucha mayor cantidad de mano de obra. Después tenemos otra realidad también, si uno se mueve hacia lo que son los cinturones productivos, es que muchas veces la mano de obra argentina no, digamos, no decide volcarse a este tipo de trabajo, por eso vemos si uno va al Cinturón de la Plata o del Gran Buenos Aires, que normalmente son personas nativas de otros países los que están a cargo de este tipo de producciones. Esto tiene que ver por ahí un poco con la informalidad que tiene el sector, con la baja rentabilidad de los sueldos que se pagan y demás, pero bueno, por diversas razones muchas veces, más allá de que se genera mayor cantidad de mano de obra en este tipo de producciones, a veces por ahí el sector productivo argentino o el sector laboral argentino no está tan interesado en volcarse a este tipo de producciones.
Si nosotros analizamos un poco lo que es el tipo de situación productiva que tenemos en nuestro país, tenemos dos grandes diferencias, ¿no? O dos grandes sectores. Por un lado tenemos una horticultura mucho más extensiva, ¿no? Que se realiza en grandes extensiones, que generalmente produce o legumbres u hortalizas pesadas, ¿no? Hortalizas de fruto también, que se destinan más que nada a todo lo que es transformación industrial o industria conservera, o todo lo que es el caso de la industria de la papa en lo que es la zona de Balcarce y demás. Este tipo de industria se caracteriza, o este tipo de producciones se caracterizan por un alto grado de mecanización, ¿no es cierto?, en el cual ya no hay una tanta intensificación en lo que es mano de obra, sino que empiezan a interactuar maquinarias, ¿no es cierto?, con lo cual se puede o se facilita la producción de gran cantidad de hectáreas. Obviamente decae un poco la cantidad de mano de obra, o está muy concentrada en determinadas épocas, como puede ser, por ejemplo, el caso de la cosecha y demás. Y por otro lado tenemos una horticultura muy intensiva, localizada cerca de lo que son las grandes urbes, ¿no? En el cinturón periférico, donde se producen generalmente gran cantidad de hortalizas, pero dentro de ello todo lo que es hortalizas de hoja y demás, ¿no es cierto?, por una cuestión de que están muy cerca de los centros de consumo y se facilita bastante lo que es la logística de entrega al consumidor. Si analizamos un poquito lo que pasa con la fruticultura, vemos un gran desarrollo en todo lo que es la región noroeste, de lo que son naranja, pomelos y limones, teniendo como por ahí producción emblemática de Tucumán, lo que es la parte de limones, en todo lo que es el NEA, lo que es producción de naranjas y mandarinas, Cuyo tenemos gran producción de membrillo, todo lo que es la zona del Valle, en Río Negro, lo que es Mendoza, frutas de pepita, y también en Mendoza tenemos una caracterización bastante importante en lo que es producción de frutales de carozo y de uva para, no solo para consumo, sino también para viticultura. Si esto lo trasladamos a lo que es la zona de 9 de julio, que puede ser bastante trasladable también a los partidos de las escuelas que están participando en estos encuentros, nos encontramos a que generalmente no tenemos datos oficiales, o si lo tenemos son muy pocos. Es un sector, el hortícola, bastante atomizado, es decir, bastante segmentado y muy pequeño en términos generales, donde se denota una falta bastante importante de inversión en lo que es tecnología e infraestructura, por eso nos volcamos generalmente a producciones que no son bajo cubierta. Vemos ahora, o se empiezan a dar algunos casos, si se quiere, un poco más aislados, como son los desarrollos que viene realizando nuestra zona del CEP, o también el municipio, en la generación de huertas comunitarias, o en la adopción de nuevas tecnologías, como pueden ser los cultivos, como pueden ser el riego, especies híbridas, bueno, motocultivadores y demás, por parte de productores, ¿no es cierto?, donde también nos encontramos con un problema después cuando se empieza a aumentar la producción, de que falta un mercado fijador de precios. Por ahí tenemos lo que es el mercado central, que muchas veces no coincide o no condice con lo que son los precios de mercado. Vemos que es un precio relativamente menor al que se puede llegar a fijar en un precio de plaza en lo que es nuestra zona. Vemos que generalmente no hay muchos planes de incentivo nacional, podríamos nombrar el Pro Huerta y demás, o estas iniciativas a nivel municipal que podemos llegar a tener en diferentes zonas, pero bueno, obviamente si lo trasladamos a este contexto de pandemia que tenemos hoy por hoy, donde los recursos son aún más escasos, obviamente todo este tipo de planes no tienen fluidez en lo que es la entrega de fondos y demás, ¿no? Y una oportunidad bastante importante que se viene dando, de la mano por ahí con una problemática que hay, que es el tema de las aplicaciones terrestres y aéreas, en lo que es fitosanitarios, ¿no es cierto?, es que se empieza a generar un área bastante importante del orden de las 5.000 hectáreas en lo que es 9 de julio, que va variando en las diferentes localidades, dado que no tenemos por ahí una legislación nacional y o provincial muy clara a este respecto, y bueno, lo que tenemos son ordenanzas municipales que pueden variar de un lugar a otro, pero bueno, lo importante es que se genera un cinturón en el cual no se pueden aplicar fitosanitarios, o no se pueden aplicar de manera convencional, hoy por hoy, ¿no es cierto?, y esto nos estaría dando la oportunidad de generar una determinada cantidad de hectáreas que tranquilamente se podrían estar destinando, en este caso, a la producción hortícola. También tenemos este cinturón que se genera, es alrededor de lo que sería la zona urbana o semiurbana, y también alrededor de lo que son las escuelas agrarias, donde tenemos una determinada cantidad de metros que no se puede aplicar, ¿no es cierto?, que va a variar, como dijimos recién, de acuerdo a la ordenanza que adopten los diferentes municipios. Pero básicamente generarían una zona que ya no puede ir a un cultivo convencional de las oleaginosas o cereales que estuvimos nombrando recién, por lo tanto se adaptaría muy bien a lo que es la implantación de
productos hortícolas o también frutales, ¿cierto? En lo que es 9 de julio, un poco los datos que nos pasa la ingeniera Paula Ferrer, podemos hablar, bueno, lo que es el programa Por Huerta, que ya hace muchos años que se viene llevando a cabo. En la campaña 2019 entregó alrededor de 2.000 kits. Estos kits sirven para la implantación de entre 20 y 60 metros cuadrados de lo que sería producto hortícola. Esto nos daría aproximadamente, de acuerdo si uno tomara que la totalidad de lo que se pidió fue cultivado, una superficie total de entre 4 y 12 hectáreas hortícolas que se estarían generando en nuestro país para autoconsumo, más todo lo que tengamos que se produzca de manera artesanal, ¿no es cierto?, o, independientemente en los determinados sectores o terrenos, que no se vaya a pedir ese tipo de semillas, sino que se compre, ¿no? Esto solamente teniendo en cuenta lo que es la parte del Pro Huerta y asumiendo un rinde de alrededor de 20 toneladas, que es un poquitito más elevado que los rindes que se tomaron en las gráficas que vimos anteriormente, que andan alrededor de las 16 toneladas por hectárea, y que habla un poco de la intensificación esa que decimos de la utilización de la tierra, nos daría un potencial de producción de entre 80 y 240 toneladas de cultivo hortícola, ¿no? De todas maneras, más allá de los emprendimientos que vemos que se vienen llevando a cabo, como es la realización de las ferias verdes en la plaza y demás, vemos que hay algo de demanda que queda insatisfecha, más allá de que lo planteemos como una incógnita, vemos nosotros que hay una gran distribución de productos hortícolas que ingresa a partir de lo que son mercados concentradores, como puede ser el de Buenos Aires, y que ingresa a los determinados verdulerías o mercados que nosotros tenemos en nuestra zona. Más allá de que se empieza a ver hoy un poquito más lo que es la entrega mano en mano directamente desde el productor hacia el consumidor, que es algo que anteriormente, bueno, en los años anteriores, no se veía veniendo tanto, ¿no? Como dijimos recién, el sector hortícola se caracteriza por ser un sector altamente informal. Esto, la legislación empieza a buscar algunos cambios, ¿no? Más que nada, no cambios buscando una legalización del sector, sino vinculados a que la adopción de determinadas normativas de calidad van a apoyar o vienen a apoyar, ¿no es cierto?, la posibilidad de inserción en diferentes mercados de exportación que obviamente pagan un precio diferenciado bastante más elevado de lo que sería el precio que estaría dispuesto a pagar el mercado interno. Dentro de estas resoluciones podemos nombrar la resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del 91, la resolución SENASA, la 530 y la 510 de 2001 y 2002, donde sin entrar mucho en detalle en lo que dicen estas legislaciones, lo que a nosotros nos interesa es que básicamente empiezan a apuntar hacia una adopción obligatoria de lo que son las buenas prácticas agrícolas, en lo que es producción hortícola y en lo que es producción frutícola. Estas tienen como límite máximo de adopción lo que es enero 2020, que ya lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, y enero 2021. ¿En qué nos va a cambiar a nosotros un poco la implementación de estas legislaciones? Básicamente nos va a cambiar en el hecho de que ya tienen en cuenta una inscripción por parte del productor en determinados registros, ¿no es cierto? Cada productor, en este caso tanto hortícola como frutícola, va a poseer un número de RENSPA. Esto va a tener sus dificultades de implementación, más que nada si tenemos en cuenta que hablamos de productores muy pequeños y que esto viene de la mano también con con la FIP, ¿no es cierto?, y con el carácter legal que tengan este tipo de productores. Vamos a ver cómo se viene a implementar, por ahí se utilizarán lo que son monotributos sociales y demás, o se van a utilizar mucho más en su implementación, pero básicamente la gran diferencia que nos va a marcar es que cada productor va a tener un número de RENSPA posteriormente a su inscripción, y un cambio bastante notorio que vamos a ver, que hoy por hoy no se viene dando, es que para nosotros realizar movimiento de mercadería, de una lechuga, de un tomate, de lo que fuese, tendríamos que tramitar también los documentos de traslado electrónico que hoy por hoy están mucho más vinculados a lo que es el movimiento de la ganadería, pero no están para nada vinculados en lo que es el sector frutihortícola, ¿no? Son por ahí cambios que se van a empezar a implementar, obviamente van a nacer en los sectores productivos de mayor escala y van a ir convergiendo después en sectores productivos de menor escala, pero bueno, veremos de qué manera el mercado productivo se empieza a volcar en, digamos, la aceptación de este tipo de normativas que ya tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina en lo que sería su instalación, ¿no? Ahora vamos, yo le voy a dar lugar a que hable a María Emilia Faje en lo que es un poco el aspecto nutricional. No sé, Emilia, si tenés buen audio. Yo cuando vos me decís te voy pasando las filminas. Buen día a todos, ¿me escuchan bien? Perfecto, Emilia.
¿Listo? Bueno, yo voy a hablar de la parte nutricional de las frutas y hortalizas. Sabemos que son alimentos que contienen un alto contenido nutricional, un alto aporte de agua, de fibra y después de todos los nutrientes, ya sea vitaminas y minerales, que nos ayudan para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, que serían las que no se transmiten a través de virus y bacterias, sino que son enfermedades crónicas como cardiopatías, cáncer, una obesidad o diabetes que tienen mucho que ver con la alimentación, ¿sí? Y también el consumo de frutas y hortalizas ayuda para prevenir todo lo que es la carencia de micronutrientes. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda a la OMS el consumo total de 400 gramos por día por persona. Es difícil llegar a este volumen, porque pareciera 400 gramos que es poco, pero no, es muchísima cantidad para lo que hoy en día estamos acostumbrados acá en Argentina a consumir, y bueno, también acá el 9 de julio, ¿sí? El Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil en Argentina, que hace estudios a nivel de los niños, el último estudio que se hizo hace el año pasado, dice que el consumo de frutas y hortalizas en la población argentina es aproximadamente la mitad de lo que recomienda la OMS, o sea, unos 200 gramos es lo que se consume más que nada en los niños, y que viene descendiendo siempre en los últimos años. Después también dice que la canasta de vegetales de la población argentina está compuesto por 5 hortalizas, que son básicamente las que creo yo que consumimos todos, que sería tomate, zanahoria, lechuga, cebolla y zapallo. En sí ronda en esa variedad solamente de hortalizas, sabiendo un montón, otra cantidad más. Y lo mismo con la fruta, básicamente naranja, banana, manzana y mandarina, en el caso de naranja y mandarina en el invierno, y después banana, manzana, era también, durante el resto del año, pero básicamente estamos en eso, variedad de frutas. También tiene mucho que ver el consumo de las frutas y hortalizas con el ingreso del hogar. A menor ingreso del hogar, por ahí es menor consumo. Sabemos que hoy en día el costo es muy alto, ya sea por la inflación o porque no haya demanda, porque no sea la época, ¿sí? Sabemos que las frutas y las verduras tienen una época según en el año de producción, donde, por ejemplo, el tomate en el verano aumenta la producción, baja el valor, el costo. Hoy en día un kilo de tomate está alrededor, no sé, ustedes sabrán, pero yo, por ejemplo, lo pagué 200 pesos en el supermercado, por ahí capaz que en un mercado, pero tiene mucho que ver con la producción actual en el momento, ¿sí? En la época en el consumo. Después, también, igual no quiere decir que los hogares que tengan mayor ingreso también alcancen las recomendaciones de los 400 gramos. Eso, o sea, tiene que ver con el ingreso del hogar, pero no quiere decir que las personas que pueden acceder más catalizas después la consumen, ¿sí? Pasame a la próxima, Miguel. En ese punto, Emilia, estaba escuchando ayer justo que hacían una comparación. Bueno, la mayor parte de la gente ya participó en lo que fueron las reuniones de celiaquía, pero hacía una comparación, decía que un consumo, una dieta basada en harinas era entre 3 y 4 veces más económica que una dieta basada en frutas y hortalizas, hoy por hoy, de acuerdo al contexto de inflación que tenemos. Dale. Ujú. Exactamente, por eso es importantísimo el tema de la creación de huertas, de la producción en casa, y bueno, en realidad ustedes que tienen en las escuelas agrarias o en los CPT, que puedan apoyar a estas campañas de producción para poder acceder a las mismas con un bajo costo, o un menor costo que lo que es en un supermercado o en los mercados. Y de esa manera poder consumir, y obviamente no se va a comparar el sabor y lo nutricional también de una fruta o una hortaliza cuando es consumida, cuando es producida, perdón, en una huerta propia que cuando vienen a través del mercado central, que sabemos que pasan por cámaras, por ejemplo, un tomate que lo ven hermoso por fuera y por dentro parece de plástico y lleno de agua, ¿sí? Eh, bueno, con respecto a los 400 gramos que indica la OMS por día, ¿qué significa esto? ¿Sí? Que el consumo diario debería ser lo equivalente a un plato de verduras crudas, o sea, por ejemplo, una ensalada, ¿sí? Cuanto más variedad de colores tiene, más nutriente vamos a aportar a nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, al mediodía consumir un plato de verduras crudas con acompañando, por ejemplo, una milanesa. Después le tengo que sumar un plato de verduras cocidas, que puede ser, por ejemplo, a la noche. Verduras cocidas puede ser, hablamos de chaucha, brócoli, espinaca, zapallito, zapallo, calabaza. Cuanto lo mismo, cuanto más colores, más variedad de nutrientes voy a ingerir.
y a esto le tengo que sumar de 2 a 3 frutas medianas por día, ¿sí? Entonces, un plato de verduras cruda, más un plato de verduras cocidas, más 2 o 3 frutas, llegaría a estos 400 gramos que indica la OMS de consumo por día. Y si no, lo que le llamamos también 5 al día, ¿sí? Que sería el equivalente. Quiero aclarar que lo que es frutas las pueden consumir en cualquier horario del día, no es necesario que tenga que ser como postre. Se puede consumir una fruta a media mañana, una fruta a media tarde, o bueno, luego después a la noche. Pero no tiene que ser sí o sí todo junto y la fruta como postre, ¿sí? Bueno, y también quería aclarar que tanto el consumo de frutas y hortalizas nos beneficia a todos desde que comienza la alimentación complementaria en los bebés a partir de los 6 meses, que hoy en día se puede dar toda la variedad, no es como antes que el pediatra empezábamos con el zapallo y la papa, hoy en día está demostrado que se puede dar mucha más amplia variedad de consumo de frutas y hortalizas en los bebés a partir de los 6 meses, después siguiendo todo lo que es el crecimiento de los niños en edad escolar, las mujeres en edad fértil, en el embarazo, por ejemplo, y obviamente llegando al adulto mayor de la tercera edad, que también es importantísimo el consumo de frutas y verduras, sobre todo para mejorar una calidad, para tener una mejor calidad de vida, para todo lo que sea enfermedades neurológicas como el Alzheimer, se está demostradísimo que todo el consumo de frutas y hortalizas en variedad aporta nutrientes esenciales para poder evitar este tipo de enfermedades que suceden en el adulto mayor. Por lo tanto, podemos observar en ese dibujito que está acá en la presentación, que tanto desde los bebés, niños de edad escolar, personas adultos mayores en edad desde, no sé, los 30, 40, 50, hasta la tercera edad, es importantísimo el aporte de el consumo de frutas y hortalizas cualquier etapa de la vida, ¿sí? Bueno, si quieren seguimos con Caro. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta en cuanto a lo nutricional del consumo de frutas y hortalizas? ¿O las dejamos para después al final? Sí, por ahí a lo mejor para el final. Sí, acá Valeria comentó, tenemos un problema de educación totalmente cultural que viene desde la familia. Sí. Valeria comentó esto mientras hablaba. Por eso insisto en el tema de cuando los bebés empiezan a consumir a partir de los 6 meses, ahí está la estrategia del adulto, del padre, la madre, de poder implementar la mayor cantidad de aporte de variedad de frutas y hortalizas para que los niños empiecen a probar y seguir insistiendo continuamente, y no decir, no le gusta, no le doy más y pruebo con otra cosa, porque ahí llegamos a la monotonía de consumir siempre lo mismo. Que después cuando somos grandes también a veces pasa, que no queremos probar ciertas hortalizas o frutas nuevas porque no nos gusta o porque nunca las probamos, y la realidad es que hay que probar todo porque cuanto mayor variedad, mayor colorido en el plato, mayor aporte de nutrientes. Listo, Emilia, muchas gracias. Ahí seguimos un poquito, me quedo un cachitito a mí y ya después le pasamos la palabra a Carolina. Con respecto a lo que decía recién Emilia, en cuanto a que sería importante lograr una mayor producción, y obviamente está muy vinculada con los entornos productivos que tienen las escuelas agrarias y los CPT, también tenemos que tener en cuenta el volumen de pérdidas de productos que se da en lo que sería la integridad de la cadena, ¿no? Desde lo que es la parte de producción primaria hasta que llega al consumidor. Si esto lo analizamos en lo que son países desarrollados, en los cuales obviamente no está la Argentina, podemos llegar a pérdidas de un orden del 30%. En países en desarrollo, que sería donde estamos nosotros, estas pérdidas pueden llegar al orden del 50%. Fíjense qué importancia, prácticamente la mitad de lo que se produce se termina perdiendo o no llega de una manera u otra al consumidor, ¿no? Si bien tenemos en cuenta las pérdidas desde producción primaria hasta el consumidor, la mayor cantidad de pérdida también es importante que lo tengamos en cuenta frente a la cosecha, ¿no? Se reducirían lo que son pérdidas post cosecha. Las principales causas que vamos a tener son deterioros fisiológicos, físicos, biológicos y contaminación química. Entendemos por deterioro fisiológico a todo lo que se origine, ¿no es cierto?, por un proceso anormal en el metabolismo del vegetal. Todo lo que tenga que ver con los cambios que se van dando en la etapa de madurez del producto, avanzando por lo que sería la madurez fisiológica, la madurez comercial y la parte de senescencia o muerte del producto, cuando ya saldría del circuito comercial, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cualquier acción que ocasione o que acentúe algún cambio fisiológico va a estar atentando contra la conservabilidad del producto. Tenemos todo lo que es la parte de deterioro físico,
producidos generalmente por golpes o lesiones mecánicas, que se dan también generalmente a partir de la cosecha. Piensen ustedes en la cosecha de frutas, cuando vemos esos grandes cajones o bins, la presión que ejerce el producto superior sobre las bandas más bajas. Todo lo que es la parte de golpes de frutos entre sí, rosadura con hojas, con ramas, con espina, cuando no tenemos cortinas de viento y demás, todo lo que es la parte de extracción de papa, de batata, con un elemento cortante, como puede ser un asado, una pala, que puede ocasionar un corte sobre la misma y obviamente va a afectar su integridad. Todo lo que es el deterioro biológico causado por la acción de insectos, de la más variada gama, todo lo que son ácaros, virus, bacterias y hongos, que obviamente empieza a afectar la vida útil del producto. Siempre viene de la mano, no tanto lo que es el ataque por insectos o por hongos, pero sí por virus, bacterias, por insectos y ácaros, perdón, pero sí por virus, bacterias y hongos. Yo tengo que tener una cierta cantidad de agua libre, es decir, que ya tengo que tener algún grado de destrucción del tejido propio del vegetal que me facilite la liberación de agua y por ende el crecimiento de este tipo de virus, bacterias y hongos, ¿no? Uno de los conceptos que tenemos que tener en cuenta y que más influye sobre lo que sería la conservación del producto para tratar de trabajar en la reducción de esas pérdidas post cosecha es el concepto de preenfriado, entendiendo como preenfriado a una eliminación lo más rápida posible del calor del campo inmediatamente a la cosecha, no al tratamiento de refrigeración que va a recibir el producto una vez que llega a la fábrica de acopio, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que algunos productos, esto obviamente va a tomar mucho más importancia cuando estemos trabajando con productos que se van a estar cosechando en época de verano o en época de mayor temperatura, ¿no? Algunos tipos de productos, como dice ahí, por ejemplo, el caso de un melón, podemos llegar a tener temperaturas del orden de los 50 grados. Y vamos a necesitar reducir esa temperatura a menos de 5, por ejemplo, en el caso del melón, en menos de 24 horas, ¿cierto? O sea que yo lo que tengo que hacer es tratar de reducir lo más rápidamente posible la temperatura de mi producto. ¿Para qué quiero reducir esa temperatura? Básicamente para restringir o para reducir la actividad respiratoria. Recuerden ustedes que estamos trabajando con una hortaliza, con un fruto, que son seres vivos, o sea que respiran, ¿no? Yo tengo que tratar de reducir la actividad respiratoria, porque si yo tengo una actividad respiratoria muy acelerada, voy a aumentar la velocidad de desarrollo de todo lo que son procesos enzimáticos y también voy a aumentar lo que es pérdida de vapor de agua. Pérdida de vapor de agua o pérdida de agua en concepto general significa pérdida de peso y pérdida de turgencia o marchitamiento en todo lo que son verduras de hoja, con lo cual estoy afectando la percepción sensorial que tiene el consumidor de calidad de ese producto y por lo tanto no lo va a comprar o no lo va a consumir. En el caso de que estemos trabajando con productos climatéricos y demás, tenemos que tratar de reducir lo que es producción de etileno también mediante un descenso en la temperatura, que es un gas que normalmente generan algunos tipos de frutos, una hormona, que puede acelerar las etapas de maduración y entrada a etapa de senescencia o pérdida de calidad comercial en otro tipo de productos cuando yo los tengo concentrados en una misma cámara. Y obviamente también ese descenso de temperatura me va a evitar el desarrollo de microorganismos o va a ralentizar mucho más el desarrollo de microorganismos. Fíjense ustedes, como ven en la imagen inferior, ese termómetro, yo a veces el mismo producto cosechado en la misma hora, dependiendo si está expuesto a la cara que da el sol o a la cara que da la sombra, yo puedo tener diferencias de temperatura bastante importantes. Tengan ustedes en cuenta que lo ideal sería tratar de reducir la temperatura con la cual llega el producto o con la cual sale el producto del campo. ¿Qué quiere decir esto? Trataré de cosechar en las horas de menor temperatura. ¿Cuáles son las horas de menor temperatura? Y a la mañana muy temprano o a la tardecita, con la contra de que a la tardecita yo tengo que el producto ya recibió todo el calor durante el día y a la mañana temprano ya recibió la refrigeración propia natural que dio el refresco en las horas de noche, ¿no? O sea, teniendo en cuenta eso, que es algo que normalmente cualquier persona que realiza huerta lo tiene en cuenta, el momento en el cual va a estar realizando el corte de su producto, tengo que tener en cuenta también que para lograr el preenfriado de mi producto, básicamente yo voy a tener un intercambio de calor desde mi producto, el vegetal que estoy cosechando, hacia un medio. Ese medio puede ser aire, puede ser agua con hielo, pueden ser mezclas de aire y agua, ¿no es cierto? Generalmente lo que es refrigeración por aire usamos cámaras de enfriamiento o túneles de aire forzado, lo que es agua fría, inmersión en agua fría o hidrolavado, una aspersión, un chorro de agua que cae sobre mi producto, obviamente en aquellos productos que puedan ser mojados, en algunos productos como puede ser una frutilla, como puede ser una uva, no pueden ser mojados y por lo tanto no aplican este tipo de refrigeraciones. Y también en el caso, ya por ahí no es tan artesanal, pero por evaporación, mediante
lo que sería cámaras de vacío, yo puedo lograr una refrigeración bastante rápida en vegetales normalmente de hoja, ¿no es cierto? Que obviamente todo esto ocasiona o va agregando un costo al producto que yo estoy utilizando, ¿no es cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Cuando yo digo preenfriado, tengan en cuenta que no es la refrigeración que se recibe en el transporte, no es la refrigeración que se recibe una vez que llega el producto a fábrica. Porque generalmente el transporte, si tuviera, en el caso ideal de que tenga algún tipo de refrigeración, está pensado, la capacidad frigorífica que tiene está pensada para mantener la temperatura con la cual se carga el producto. Y por otro lado, piensen ustedes, como decía muy bien hoy Emilia, la producción frutícola se caracteriza por ser muy estacional, es decir, en determinados volúmenes, en tiempos relativamente muy cortos, yo tengo volúmenes de producción muy altos, lo cual hace que muchas veces las fábricas no den abasto en su capacidad operativa y que muchas veces el producto se termine acopiando a granel previo a su clasificación y acondicionamiento. Por lo tanto, si llega un producto que no tuvo nunca una refrigeración a nivel de campo, obviamente se van a acentuar el nivel de pérdidas. Y ahora sí, yo voy a salir de la presentación mientras le damos lugar a que empiece a presentar a Carolina. Yo salgo de la presentación. Y si alguno quiere, mientras me va haciendo alguna preguntita o lo que sea. Mientras le damos lugar a Carolina que se conecte. Ahí voy a presentar. Si no, hacemos las preguntas al final, no hay problema. A ver, díganme si se ve. Ahí se ve, Caro. Perfecto. Bueno. Acá Leonardo hace un comentario, pero si quieren lo dejamos para el final. Bien, vamos a hablar un poquito de los diferentes métodos de conservación de frutas, hortalizas y de derivados de ellos. Todo método de conservación lo que tiene como objetivo es prolongar la vida útil, manteniendo en el mayor grado posible las características organolépticas, sensoriales y las propiedades nutricionales del alimento. Lo que busca cada método, de una u otra manera, es crear condiciones adversas desfavorables para evitar la multiplicación de los microorganismos que provocan descomposición y también enfermedades, o sea, microorganismos patógenos para el hombre, y también prevenir o retrasar aquellas alteraciones tanto físico-químicas como bioquímicas. Podemos clasificar a los diferentes métodos en tratamientos físicos, tratamientos químicos y, bueno, nuevos tratamientos o nuevas tecnologías que se están investigando y aplicando actualmente. Vamos a dedicarnos en este encuentro a los métodos tradicionales. Vamos a hablar de aquellos métodos que usan el efecto de la temperatura, bajas temperaturas como pueden ser la refrigeración y la congelación, y altas temperaturas como pueden ser el escaldado, la pasteurización y esterilización. Aquellos métodos que también actúan sobre el contenido de agua, como puede ser la concentración por evaporación o la deshidratación, y métodos combinados como pueden ser la liofilización. Y dentro de los tratamientos químicos hay aquellos que provocan una modificación de las características sensoriales del alimento, como puede ser el azucarado, la acidificación, la fermentación natural, y métodos que no cambian o no modifican las propiedades sensoriales, que es la utilización de los conservantes químicos. Cuando hablamos de refrigeración, la refrigeración es un paso obligado entre la producción, el productor y el consumidor. Cuando hablamos de refrigerar, hablamos de conservar a los vegetales a temperaturas por encima del punto de congelación. Los vegetales, la mayoría de los vegetales, congelan en una temperatura entre menos 0,5 y menos 1 grado centígrados. Por lo tanto, cuando hablamos de refrigeración, hablamos de temperaturas comprendidas entre 0 y 8 grados centígrados. Eso es lo que nos referimos a una refrigeración de tipo industrial. Si bien ese es el rango establecido de manera general, la industria utiliza temperaturas muy cercanas a los 5 grados centígrados o inferior. A nivel doméstico, a nivel hogareño, las temperaturas que nosotros podemos manejar son temperaturas de heladera. Una heladera doméstica tiene una temperatura promedio de unos 5 grados centígrados, pero
puede fluctuar esa temperatura entre 2 grados centígrados en los compartimientos superiores y hasta 8 grados centígrados en los compartimientos inferiores y en la puerta. Pero bueno, una norma o una regla general sería mantener la heladera a una temperatura de 5 grados centígrados. Durante la refrigeración, los alimentos, en este caso los vegetales, pueden alterarse por aquellos microorganismos que nosotros denominamos psicrófilos y psicrótrofos. Son aquellos microorganismos que pueden, si bien tienen una temperatura óptima de crecimiento de 15 grados y hasta 20 grados centígrados, pueden multiplicarse a temperaturas de refrigeración. Y acá tenemos que hacer un llamado de atención y referirnos, por ejemplo, al Clostridium botulinum, que es un microorganismo patógeno para el hombre y que tiene una temperatura mínima de crecimiento de unos 3 a 3,5 grados centígrados. El tiempo de refrigeración de un vegetal depende del vegetal y depende de diferentes controles que hagamos. Por ejemplo, si nosotros conservamos un tomate por 10 días, un tiempo de 10 días, por ejemplo, para un tomate sí puede ser un tiempo relativamente prolongado, pero para una cebolla, una papa, un ajo, podría ser un tiempo muy, muy bajo, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de controlar la refrigeración? Bueno, tenemos que tener en cuenta la temperatura, la humedad relativa, la velocidad de circulación de aire o ventilación, y la composición que tiene la atmósfera en la cual estamos almacenando ese vegetal. Cada vegetal tiene una temperatura óptima o ideal para poder conservarlos. Si ustedes ven ahí la imagen de la derecha, nosotros podemos clasificar a los diferentes frutos de acuerdo a la respuesta que ellos tienen frente a la temperatura. Tenemos, por ejemplo, frutos sensibles a la temperatura, como son todos aquellos frutos tropicales y subtropicales, ananá, batata, banana, el limón en estado inmaduro, melón, palta, bueno, ahí tienen una serie de ejemplos. Vegetales moderadamente sensibles, principalmente los cítricos y la papa, y aquellos frutos insensibles a las bajas temperaturas, como pueden ser los frutos rojos, manzana, pera, las hortalizas de hoja, las crucíferas. El principal daño que sufren los vegetales sensibles y algunos moderadamente sensibles a la temperatura, a las bajas temperaturas, es lo que nosotros denominamos el daño por frío o el chilling. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ¿qué es lo que le pasa a estos vegetales? Bueno, en realidad lo que le pasa a estos vegetales sensibles y moderadamente sensibles, cuando los exponemos a temperatura de refrigeración y los conservamos por un tiempo prolongado a esa temperatura de refrigeración, es que sufren un estrés del tipo oxidativo. Y después, cuando ese vegetal vuelve, o sea, se lo expone a la temperatura ambiente, comienza a exponer una determinada cantidad de síntomas que son productos de ese chilling o ese daño por frío. Y seguramente ustedes habrán notado, por ejemplo, no sé, en las peras, en las manzanas, que el vegetal, o sea, el fruto cuando se corta interiormente se pone oscuro, se pierde la textura, se pierde la jugosidad, tiene una textura como arenosa o almidonosa. Los cítricos en la cáscara vemos a veces que tienen como unas manchitas en profundidad o un picado. Bueno, eso es la respuesta de esos frutos a la exposición a las temperaturas de refrigeración. Es importante saber esto de la sensibilidad a las temperaturas de refrigeración, porque de ahí vamos a poder determinar cuál es la temperatura óptima de conservación para los distintos vegetales. Si bien cada vegetal tiene una temperatura óptima,
y también una humedad relativa óptima de conservación, podemos a las frutas y a las hortalizas enmarcarlas en tres rangos de temperatura. Por ejemplo, temperaturas entre los 0 y los 2 grados centígrados podemos encontrar a los frutos rojos, podemos encontrar a la uva, peras, manzanas, dentro de las hortalizas a las hortalizas de hoja, y aquellas que nosotros denominamos crucíferas, como pueden ser el brócoli, el coliflor, los repollitos de Bruselas, algunos remolacha y zanahoria. En temperaturas, en el rango de temperaturas de los 4 y los 10 grados centígrados, podemos conservar de manera ideal o óptima a los cítricos, y dentro de las hortalizas a la papa, pimientos, tomates, zapallitos, zucchinis, y en temperaturas que van entre los 10 y los 15 grados centígrados a aquellos frutos sensibles a las bajas temperaturas, como pueden ser ananá, mango, el pomelo, la banana, todas aquellas frutas tropicales, y dentro de las hortalizas, berenjena, batata, zapallo. Con respecto a la humedad relativa, también podemos determinar tres rangos de humedades óptimas: humedades entre el 95 y el 100%, aquellos vegetales de hoja, aquellas hortalizas de hoja y crucíferas, y la papa. Humedades relativas entre el 85 y el 95% la mayoría de los cítricos, perdón, de las frutas, y humedades por debajo de los 70%, zapallo, ajo y cebolla. Con respecto a la ventilación, o sea, no solo la temperatura y la humedad son propias para cada vegetal, sino que también es importante poder mantener la velocidad de circulación de aire para evitar lo que nosotros denominamos los focos o puntos calientes, y que pueden hacer proliferar a los microorganismos, y también pueden hacer que el vegetal pierda humedad o, por el contrario, condense humedad en su superficie. Con respecto a la congelación, así como la refrigeración era conservar a los vegetales a temperaturas por encima del punto de congelación, la congelación mantiene a aquellos vegetales por debajo del punto de congelación. Y a nivel industrial hablamos de un rango de temperaturas de congelación que van entre menos 18 a menos 25 grados centígrados, y a nivel doméstico tenemos que tener en cuenta qué especificaciones tiene nuestro freezer. Si ustedes observan la especificación de cada uno de los freezers con los que cuentan ustedes, tienen unas estrellitas que les va a indicar la temperatura de congelación. Aquellos freezers con una estrellita son aquellos que permiten una congelación a menos 6 grados centígrados, los que tienen 2 estrellas a menos 12 grados centígrados, los que tienen una especificación de 3 estrellas, menos 18 grados centígrados, y 4 estrellas permiten una congelación de menos 18 grados centígrados en menos de 24 horas. Durante la congelación, prácticamente a menos 10 grados centígrados se empiezan a enlentecer de manera significativa todas aquellas reacciones bioquímicas de deterioro de un vegetal, y también se empiezan a enlentecer el desarrollo de microorganismos. Algunos microorganismos pueden morir, ¿sí? Pueden sufrir efectos letales durante la congelación, sin embargo otros, los más resistentes, no mueren, ¿sí? Que nosotros digamos que los microorganismos permanecen en un estado de letargo, si se quiere llamar así, pero no son capaces de multiplicarse a temperatura de congelación, pero algunos no llegan a destruirse y a morir por la congelación. Y una vez que el vegetal retoma la temperatura ambiente, empieza a descongelar, hay que tener mucho cuidado, porque si esos microorganismos que estaban enlentecidos, si se quiere, en su metabolismo, empiezan a poder desarrollarse y multiplicarse. Durante la congelación hay una transformación de agua en hielo, y esta transformación se da en 3 etapas. Primero lo que ocurre es un enfriamiento,
el vegetal empieza a enfriarse hasta la temperatura propia de congelación, que dijimos que está entre menos 0,5 y menos 1 grado centígrados. Luego hay un cambio de estado, en el cual el agua líquida empieza a transformarse en cristales, en estado sólido, y posteriormente hay un enfriamiento hasta la temperatura de conservación por congelación, hasta los menos 18 a menos 25 grados centígrados. Dependiendo de la forma en que nosotros hacemos la congelación, esa congelación puede ser de manera rápida o de manera lenta. Durante la congelación rápida lo que nosotros provocamos es una congelación tanto del agua intra como extracelular que tiene el vegetal. Y cuando el agua congela de manera rápida, los cristales que se forman son cristales pequeños en tamaño y de una forma bastante redondeadas. No así cuando nosotros congelamos de una manera lenta. Durante la congelación lenta, la velocidad de transferencia de calor es mucho más lenta, y eso hace que empiece a congelarse el agua extracelular, el agua exterior, ¿sí? Eso provoca que los cristales que se formen son cristales de mayor tamaño y son cristales que tienen, más puntudos, ¿sí? Que luego tenemos que tener cuidado cuando hagamos la descongelación, cuando sometamos a los alimentos a descongelación, la forma en que hemos congelado. Una recomendación que nosotros hacemos es que si estamos queriendo congelar frutas, lo hagamos de una manera rápida, lo más rápidamente posible. Por lo general, algunas de las frutas las podemos congelar en forma cruda, otras no. Pero bueno, lo que por ahí es más adecuado es hacerlo de manera rápida, mientras que las hortalizas y las legumbres necesitan de una congelación lenta previo un proceso de escaldado. Eso es lo que vamos a ver ahora en un ratito. ¿Qué pasos podemos seguir nosotros a nivel doméstico o a nivel artesanal para la congelación de los vegetales? Lo que primero tenemos que tener en cuenta es que si nosotros queremos congelar un vegetal, nunca vamos a poder obtener un vegetal congelado con una calidad mejor de la que tenía ese vegetal antes de ser congelado. Es decir que si estamos pensando en congelar aquellos frutas o aquellas hortalizas que por ahí podemos decir están un poquito pasadas de su maduración, por ahí debiéramos pensar antes de congelarlas de manera, así como están, por ahí nos conviene procesarlas, elaborar alguna salsa, elaborar algún relleno y congelar directamente el alimento ya elaborado, el vegetal ya elaborado. Ahora, si contamos con un vegetal de buena calidad, bueno, sí, por ahí podemos pensar en congelarlo de manera individual. Los pasos que podemos seguir son, primero, bueno, una selección del vegetal, tratar de que aquellos vegetales que vamos a congelar tengan un estado de maduración lo más parejo posible, y también el tamaño lo más uniforme posible. Eso luego va a repercutir en la velocidad de congelado y también en el daño que se puede provocar al descongelar. Una vez que seleccionamos esa materia prima, tenemos que hacerle un lavado. Lo recomendable es sumergir el vegetal por unos 5 o unos 7 minutos en un agua clorada, un agua que tiene una concentración de cloro activo de unos 2 a 7 partes por millón de cloro, y eso aproximadamente sería unas 3 gotas de lavandina por litro de agua. Lavandina con una concentración de 55 gramos por litro, las comerciales que nosotros tenemos en nuestro hogar. Una vez que el vegetal fue lavado y fue desinfectado, hay que enjuagarlo y se le hace se lo troza, aquel vegetal que no va a ser congelado de manera la pieza entera, se lo troza de manera lo más uniforme posible y se lo somete, como dijimos hoy, a las hortalizas principalmente y a las legumbres, a un escaldado.
una vez que hacemos el lavado y el trozado, las hortalizas y las legumbres se someten a un escaldado, y les estaba diciendo que el escaldado no lo vamos a explicar un poquitito más adelante, en las diapositivas más adelante, ¿sí? Como proceso de pretratamiento. El congelado puede hacerse posteriormente al escaldado o puede hacerse en la última etapa, por eso aparece el congelado ahí como dos opciones. El hecho de que nosotros lo hagamos posteriormente del escaldado es cuando nosotros colocamos las distintas piezas del vegetal en una bandeja o en una asadera, en una placa, ¿sí? Y la llevamos directamente al freezer. De esa manera logramos que la congelación se haga lo más rápido posible. Ahora, puede que el congelado lo hagamos una vez que nosotros terminamos de envasar, ¿sí? Y de esa manera el congelado, si bien el vegetal va a ocupar menos lugar en el freezer y vamos a poder congelar mayor cantidad de porciones en una misma tanda, la velocidad de transferencia de calor para la congelación va a ser mucho más lenta, con el posterior daño, si se quiere decir así, del vegetal cuando nosotros lo descongelemos. Entonces, por eso yo ahí les puse la etapa de congelación, que puede hacerse inmediatamente al escaldado o una vez que nosotros separamos en porciones, envasamos en recipientes herméticos o en bolsas, ¿sí? Herméticas, y luego etiquetamos y congelamos. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos respecto de los productos congelados? Entre las ventajas, bueno, la rapidez con que podemos hacer el procedimiento de congelación, el tiempo que se ahorra, el hecho de poder disponer de verduras todo el año y poder procesar las frutas y hortalizas de excedentes que tenemos en nuestra huerta o en nuestra quinta, y el hecho de que no utilizamos conservantes químicos. Pero como desventaja, la más importante y la que por ahí quiero resaltar es que una vez que el vegetal se descongela no podemos volver a congelarlo, entonces hay que tener cuidado de ese fraccionamiento previo a la congelación, tratar de separar en porciones aquellas que se van a usar, y sí es importante mantener la cadena de frío, ya que el hecho de que esas fluctuaciones de temperatura por ruptura de la cadena de frío puede hacer que los cristales de hielo vuelvan a recristalizarse, con la consecuente formación de cristales cada vez más grandes en tamaño. La descongelación, nosotros recomendamos que cuando queremos procesar o elaborar un alimento que sacamos del freezer, que sacamos de congelación, lo hagamos directamente con el producto congelado. Cuando no es posible, bueno, lo sometemos a una descongelación. La descongelación es más lenta que la congelación. Se tarda entre 4 a 10 veces más descongelar un mismo producto, ¿sí? Para una misma diferencia de temperatura que el tiempo que nos lleva a congelarlo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros descongelamos un vegetal, empieza a fundirse esa capa superficial de agua líquida, y una vez que ese agua empieza a transformarse en líquida, los microorganismos, que dijimos que algunos sobrevivían y estaban en estado de letargo, los microorganismos empiezan a encontrar su medio adecuado como para empezar a multiplicarse. Y también aquellas reacciones como por ejemplo pueden ser las de pardeamiento de los vegetales, reacciones bioquímicas y reacciones enzimáticas. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los métodos para descongelar un vegetal congelado. Si no podemos directamente procesar y llevar a cocción el vegetal en estado de congelación y necesitamos descongelarlo, lo que nosotros recomendamos es hacerlo primero en refrigeración, es decir, en la heladera, bajar del freezer el vegetal, ponerlo en una bandeja, en un plato que sea un poco profundo porque va a empezar a soltar líquido, y hacerlo directamente en la heladera, ¿sí? Lo que eso conlleva que la descongelación por refrigeración debe hacerse de manera planificada, porque puede llegar a demorar hasta 24 horas. Pero bueno, una vez que el alimento está descongelado en refrigeración, lo podemos mantener en refrigeración durante 24 horas más. En cambio, si nosotros descongelamos en agua fría,
hay que hacerlo, el alimento tiene que estar envasado de manera hermética y bajo un baño de agua o bajo un chorro de agua fría, ir cambiando el agua, el baño de agua, cada 30 minutos hasta que logramos descongelar el producto. Pero una vez que tenemos el alimento descongelado, hay que procesarlo y cocinarlo inmediatamente. Lo mismo si nosotros descongelamos en microondas. Hacerlo en la potencia mínima, preferible a diferentes intervalos, es decir, darle 3, 4, 5 ciclos hasta que lo podamos descongelar, pero inmediatamente llevarlo a la cocción. Una de las etapas de la congelación era el escaldado, y yo les dije que lo íbamos a hablar como método de conservación. En realidad no es un método propiamente dicho de conservación, sino que nosotros lo llamamos, en realidad es un pretratamiento de acondicionamiento del vegetal que va a ser o congelado o va a ser sometido a una conservación. Lo que procura el escaldado principalmente es la inactivación de enzimas. Lo que nosotros hacemos con el escaldado es sumergir el vegetal a un baño de agua a una temperatura inferior a los 100 grados centígrados durante muy poquito tiempo. De manera que lo que nosotros buscamos es inactivar aquellas enzimas que provocan alteración y deterioro del vegetal. Esas enzimas son principalmente aquellas que provocan decoloración y cambios de color en el vegetal, como pueden ser las polifenoloxidasas, las clorofilasas. Las temperaturas de 100 grados centígrados o inferiores reducen algunos microorganismos, es decir, provocan la muerte de algunos microorganismos, los más sensibles a esas temperaturas. Sin embargo, no destruye la totalidad de los microorganismos, ¿sí? Y prepara al vegetal para poder acondicionarlo, para poder luego envasarlo si es que vamos a, por ejemplo, elaborar una conserva de vegetal. Ahí en la imagen de la derecha hay una tabla en la cual tienen algunos tiempos de escaldado en función de cada uno de los vegetales y a una temperatura aproximadamente de 95 grados centígrados. Cuando hacemos el escaldado a nivel artesanal, lo importante es mantener la relación entre la cantidad de vegetal y el volumen de agua. Es importante que nosotros contemos con una relación entre 1 kilo de vegetal por cada 4 litros de agua para que no haya aprisionamiento del vegetal y deterioro, ¿sí? Mientras hacemos el escaldado. Y una vez que cumplimos ese tiempo de escaldado, inmediatamente sumergir el vegetal en un baño de María inverso, en un baño de agua fría, para que no se siga cocinando, para evitar la sobrecocción. En cuanto a la esterilización, hablamos de esterilización como aquel tratamiento térmico o combinación de tratamiento térmico que tiene que asegurar la estabilidad biológica del producto mientras esté en almacenamiento. Y acá tenemos que hacer una diferenciación entre la esterilidad biológica y la esterilidad comercial. En realidad, la definición o el concepto de esterilidad biológica es la ausencia total de microorganismos y de inactivación de enzimas. En realidad, la destrucción de los microorganismos sigue una relación o una función de tipo logarítmico y es imposible llegar a una ausencia total a cero de microorganismos, ni siquiera en un tiempo extremadamente largo, en un tiempo infinito. Por eso, a nivel industrial, nosotros hablamos de una esterilidad técnica, comercial o esterilidad industrial, para hacer referencia a la ausencia de microorganismos que pueden provocar alteración, microorganismos alterantes, microorganismos patógenos, aquellos que pueden provocar enfermedades, las esporas, que son sus formas de resistencias, y las toxinas. Cuando hablamos de esterilización, tenemos que hablar de la intensidad del tratamiento térmico, del tiempo y la temperatura de esterilización. Y eso depende de múltiples factores que yo ahí se los he apuntado, como puede ser la cantidad inicial de microorganismos que tenemos, el tipo de microorganismos que tenemos,
No es lo mismo el tiempo y la temperatura de esterilización para microorganismos que son esporulados o microorganismos que no lo son. Las esporas necesitan un tratamiento térmico más intenso. El tamaño y el tipo del envase también es un factor que condiciona el tiempo y la temperatura de esterilización. La composición del alimento, aquellos alimentos ricos en proteínas, aquellos alimentos en los cuales tienen una alta concentración de, por ejemplo, sal, pueden actuar como efecto protector de ciertos microorganismos y aquellos microorganismos se hacen más resistentes en ese medio. Y el pH o acidez y la actividad acuosa también son factores que condicionan la intensidad del tratamiento térmico. Ahí hay una serie de, dos tablas en las cuales hay una serie de ejemplos de tiempos y temperaturas de esterilización. Solo les remarco, por ejemplo, en la tabla de la izquierda, tienen una serie de esporas de diferentes microorganismos, como por ejemplo, diferentes microorganismos esporulados, como pueden ser el Bacillus subtilis, que es inofensivo para el hombre, puede destruirse a una temperatura de 100 grados centígrados durante 15 a 20 minutos, sin embargo, un patógeno para el hombre, como puede ser el Clostridium botulinum, requiere de horas de tratamiento térmico a 100 grados centígrados, ¿sí? Y en la tabla de la derecha, solamente remarcarles cómo diferentes tipos de microorganismos tienen una temperatura óptima de destrucción, de muerte térmica, y, por ejemplo, en los últimos dos ejemplos, como la Escherichia coli, un mismo microorganismo, con un aumento de la temperatura de aproximadamente unos 10 grados centígrados, se reduce muchísimo el tiempo de tratamiento térmico, ¿sí? A 57 grados requerimos entre 20 y 30 minutos para poder provocar su muerte, mientras que a 65 grados centígrados unos casi un minuto, menos de un minuto. La esterilización, como definición de esterilización técnica o comercial, solo la podemos lograr a nivel industrial. Solo la industria puede, a través de autoclaves y esterilizadores, provocar lo que llamamos una esterilización técnica o comercial. La industria utiliza calor húmedo y calor seco, dependiendo del producto de lo que necesite esterilizar. El calor húmedo es más efectivo, es un agente microbicida más efectivo que el calor seco, ya que la velocidad el coeficiente de transferencia de calor del calor húmedo es mucho mayor que el calor seco. Entonces, de esa manera, empleando calor húmedo, podemos tener un tratamiento térmico que requiere menor temperatura y menor tiempo, y de esa manera evitar pérdidas de vitaminas y de aquellos compuestos y nutrientes termolábiles y que pueden sufrir pérdida por esterilización. Solo a modo de ejemplo, en la tabla de la derecha podemos encontrar cómo el calor húmedo, o sea, cuáles son los parámetros de tiempo y temperatura para esterilización, ¿sí? Y se elige el Clostridium botulinum como microorganismo indicador. Seguramente habrán escuchado hablar temperaturas de 120 grados centígrados durante 15 minutos como temperaturas de esterilización comercial o industrial. ¿Qué es lo que podemos hacer a nivel artesanal, a nivel hogareño? Nosotros no podemos reproducir un tratamiento térmico como hace la industria, ¿sí? No podemos trabajar con temperaturas, presiones, al igual que lo hace la industria. Por eso debemos recurrir a combinación de métodos de conservación, ¿sí? Y acá les queremos destacar principalmente la acidez, ¿sí?, que tienen los distintos vegetales, tanto frutas como hortalizas, y en base a la clasificación que se estableció en 1940, Cameron y Esti, en 1940, de los alimentos en función del pH, tenemos que la mayoría de las frutas están dentro de la clasificación de alimentos ácidos y alimentos muy ácidos. Sin embargo, la mayoría de las hortalizas caen dentro de una clasificación de alimentos no ácidos.
Por eso es importante, cuando hablamos de una conservación de manera artesanal, combinar métodos de conservación, y ahí es donde vamos a entrar en el concepto de acidificación y tratamiento térmico artesanal. El tratamiento térmico artesanal que nosotros podemos hacer en nuestro hogar o en nuestro microemprendimiento es un tratamiento de baño María. Es decir, nosotros podemos tener temperaturas de 100 grados centígrados, colocar las conservas en un baño a temperatura de 100 grados centígrados, y dependiendo el tamaño del envase, son los tiempos de baño María que nosotros debemos tener a la conserva. Lo que sí es importante es que cuando nosotros sometemos a los envases en baño María, lo hagamos de manera que todos los envases tengan el mismo tamaño, el mismo volumen, ¿sí? Ahí yo les hice un llamado de atención en esa imagen, en la cual tienen frascos de diferentes tamaños. Entonces es importante que a la hora de nosotros llevar a baño María nuestras conservas, el baño de agua cubra totalmente el envase, no así como la imagen, cubra totalmente, ¿sí? La tapa inclusive y la sobrepase, ¿sí? Y que el tiempo de tratamiento térmico se empiece a contabilizar a partir de que el agua entre en hervor, entre en ebullición. Y los tiempos tratar de respetar para un tamaño de frasco de 450 gramos, que es un tamaño de frasco de mermelada, unos 15 a 20 minutos, y los frascos de 260 gramos, unos 10 a 15 minutos. Dijimos que a nivel artesanal podemos combinar métodos, y hablamos de la acidificación y de el tratamiento térmico. Nosotros a nivel artesanal debemos asegurarnos de que nuestras conservas tengan un pH menor a 4,5, porque ese pH es el que se utiliza como límite de seguridad para asegurarnos que las esporas de los microorganismos, principalmente Clostridium botulinum, no va a germinar, y además no va a producir toxinas. Cuando hablamos de pH, el pH es una medida del grado de acidez que tiene el alimento, ¿sí? En realidad el pH se mide en una escala que va hasta 14 puntos. Cuanto más bajito es el valor de pH en número, quiere decir que el producto es más ácido, la acidez aumenta, y cuanto más cercano a la derecha o a la escala, al extremo de la derecha de la escala me muevo, menos acidez tiene el producto. La acidez condiciona al desarrollo de los microorganismos, así como cada microorganismo tiene una temperatura óptima para desarrollar, también tiene una cierta resistencia o sensibilidad a la acidez y a la actividad de agua. Es decir, que son factores que nosotros podemos combinar y manejar de manera artesanal, la acidez o el pH. Para poder medir el pH, bueno, se utilizan diferentes instrumentos, un poco más específicos, menos específicos, más precisos, menos precisos. Ahí tienen algunas tiras de pH, que son las más básicas, o directamente pHímetros, que son instrumentos más sofisticados. ¿Cómo podemos nosotros lograr una acidificación de manera artesanal? Bueno, acá debemos hacer una diferencia entre lo que es una acidificación natural por fermentación y una acidificación por agregado de sustancias químicas. La fermentación es cuando el vegetal, los microorganismos benéficos propios del vegetal, durante su metabolismo lo que hacen es transformar los azúcares propios del vegetal, de la hortaliza, en ácido láctico. Y en algunas situaciones, algunas levaduras las fermentan hasta producir ácido acético. Lo que nosotros vamos a referirnos acá es en la acidificación por sustancias químicas, es decir, el uso de agentes, de ácidos acidificantes que nosotros podemos emplear para conservar nuestras conservas, tanto los escabeches como las hortalizas al natural y hortalizas que denominamos en vinagre. Los ácidos que se utilizan
principalmente en conservas de vegetales, son ácido cítrico acético, en menor grado el málico y el tartárico, que se usan principalmente en vitivinicultura, y el láctico, que al ser liposoluble se utiliza más para las conservas cárnicas y vegetales. El acético es el componente del vinagre, y el cítrico es un sólido cristalino que se puede preparar en diferentes concentraciones. Lo podemos comprar directamente en las farmacias o en alguna casa a veces en alguna casa de cotillón también tenemos el ácido cítrico, y se puede preparar en diferentes concentraciones y utilizarlo en forma de solución. Los principales métodos para poder acidificar por agregado de una sustancia química de manera artesanal son hacer un escaldado del vegetal en una solución ácida o acidificar el líquido de gobierno. Cuando hablamos de escaldado en solución ácida es cuando nosotros, por ejemplo, imagínense la elaboración de una berenjena en escabeche o un zapallito o un zucchini en escabeche. Es decir, cuando nosotros trabajamos con vegetales trozados, de un trozado uniforme, relativamente pequeño, y lo que se hace es sumergir a ese vegetal en un baño de ácido caliente, es decir, en este caso, de vinagre. Puede ser vinagre puro, lo ideal sería vinagre puro, o puede ser una mezcla de 3 partes de vinagre, cada una parte de agua, ¿sí? Pero no alejarnos de esa concentración, de esa mezcla, de esa proporción de agua ácido, porque no nos podemos asegurar el éxito de la acidificación. Lo importante es que se sumerja un determinado tiempo y que podamos controlar, una vez que sumergimos el vegetal en ese baño caliente, controlar el pH, y de esa manera nos aseguramos de que ese vegetal se acidifica completamente. Y luego lo podemos envasar y conservar, por ejemplo, en aceite o en una mezcla de aceite y vinagre. La acidificación por líquido de gobierno se refiere a cuando nosotros queremos, por ejemplo, elaborar conservas de manera natural. Conservas al natural son aquellas como, por ejemplo, los morrones, las chauchas, las jardineras, las arvejas, la salsa de tomate. Lo que hacemos en esta acidificación es trabajar con ácido cítrico, ¿sí? A diferencia del anterior, que era una acidificación por vinagre. ¿Qué es lo que logramos? Esos vegetales van a estar envasados en un líquido que se llama líquido de gobierno, que puede ser agua o salmuera, y lo que tenemos que lograr es que, acidificar el líquido de gobierno para asegurarnos que cuando nosotros envasamos cada uno de los envases, el líquido de gobierno llegue acidificado en igual condiciones a cada una de las conservas. El éxito de la acidificación a través del líquido de gobierno depende de que nosotros hagamos un control riguroso del pH mientras estamos elaborando la conserva, y también de que hagamos ciertos cálculos para poder determinar qué cantidad exacta de ácido cítrico debemos agregar a toda esa salmuera o a todo ese líquido para que llegue a cada uno de los envases la cantidad necesaria de ácido para que el producto quede con un pH menor a 4,5. Y para terminar, porque ya nos estamos pasando demasiado, les dejamos unos trucos, ¿sí?, para poder almacenar vegetales. Dijimos que no todos los vegetales los podemos almacenar a temperatura de refrigeración. Bueno, ustedes ahí van a ver, por ejemplo, las manzanas pueden almacenarse tanto fuera como dentro de la heladera. Las bananas, al igual que la sandía, el melón, hacerlo en lugares a temperatura ambiente, en lugares frescos, en lugares al abrigo de la luz. Si queremos acelerar, por ejemplo, la maduración de las bananas, las podemos guardar en bolsas de papel. Las uvas se conservan en la heladera, los frutos rojos se conservan en la heladera, los duraznos, las peras, los damascos se pueden conservar a temperatura ambiente para acelerar un poquito su maduración y luego conservarlos en la heladera,
en bolsas plásticas para evitar la absorción de aromas propios del refrigerador. Y en cuanto a los vegetales de hojas verdes los podemos conservar en recipientes tipo tupper, recipientes plásticos, alternados con paños o papel de cocina para que mantengan la humedad, los pimientos envueltos en un film, en la heladera, los tomates pueden conservarse fuera de la heladera en un lugar fresco, y si no, en la heladera en una bolsa de papel, papas, cebollas, remolachas, zapallos fuera de la heladera a temperatura ambiente, pero en un lugar fresco y aireado, y las hierbas, como pueden ser el perejil, lo podemos conservar dentro de la heladera, dentro de un vaso o recipiente con agua fresca, y algunas hierbas aromáticas las podemos procesar y las podemos guardar en el freezer cubiertas con una película de aceite o con un film plástico. Y por último, ¿cómo podemos conservar cómo podemos almacenar las conservas una vez que ya las elaboramos? Las conservas vegetales tienen una duración de 4 a 6 meses de duración, mientras no estén abiertas. Es importante que se puedan conservar en un lugar seco, fresco, que estén perfectamente rotuladas para saber en qué momento se han elaborado, y las conservas de hortalizas hay que asegurarse de que estén correctamente acidificadas, como dijimos recién, tanto sea por acidificación por lote o acidificación por escaldado, y tratadas térmicamente. Las conservas de fruta es importante también que estén correctamente acidificadas y tratadas térmicamente, y en lo referido a las confituras, que es todo el grupo de mermeladas, de dulces y jaleas, es importante que nosotros podamos controlar el grado de concentración que tienen, que son los grados Brix, y también el tratamiento térmico. Si nosotros combinamos métodos como los que están viendo acá, acidificación y tratamiento térmico, o concentración y tratamiento térmico, podemos conservar de manera segura de 4 a 6 meses las conservas en nuestro hogar. Bueno, creo que nada más. Hola. Hay algunas preguntas que fueron contestadas. Esperen que dejo de compartir, porque si no, no veo. Perdón que por ahí fui muy rápido y algunas cosas no las hablamos muy en detalle, pero bueno, estaba mirando el reloj y se nos pasó demasiado. Sí. Sí, hubo algunas preguntas que fueron estadas durante la misma exposición. Bien. No sé si quieren tomar la palabra, sí, no una sé, consulta. No las he leído. Yo estaba leyendo, Caro, y por ahí hacían referencia a una, bueno, preguntaban si en lo que era frutas y hortalizas, si se podía lograr la esterilidad, que un poco lo contestaste vos, no es posible, siempre tenemos una carga, un cierto nivel de contaminante o de carga microbiológica, lo importante es que sí esté dentro de los márgenes que establece como seguro el Código Alimentario. Después otra que yo miré, preguntaban acerca de las conservas, si una conserva era un método de conservación en sí, una conserva de hortaliza, lo importante por ahí es destacar, también lo dijiste, pero bueno, la conserva en sí utiliza diferentes métodos de conservación, como pueden ser el tratamiento térmico y la acidificación, que recién lo punteó Carolina en la última parte, y podemos agregar también en algunas partes deshidratación, como puede ser el caso de berenjena en escabeche y demás, cuando usamos o hacemos un primer tratamiento con sal. Después otra que había mirado, después ayúdame Lorena si me olvidé alguna, era el tema que decían que no hay muchos productos que pueden ser preenfriados con agua. Sí, hay muchos productos, tanto hortalizas como frutales. Tiene algunas, por ahí podríamos como puntear como excepciones que no se pueden mojar la frutilla y las uvas. La mayoría se puede mojar. Tiene pros y contras, dentro de los pros ya vamos a hacer un tratamiento de prelimpieza, tiene menor ocasión de daños mecánicos por golpes, en muchos casos también se utiliza el agua para transportar el producto, tiene algunas desventajas como que después ese producto se tiene que secar y se tiene que mantener bajo condiciones de refrigeración para evitar un mayor desarrollo microbiológico, lo cual genera otros costes, pero la realidad es que la industria mayoritariamente utiliza agua en la medida que puede.
Los cítricos y los espárragos por ahí son ejemplos típicos de un preesfriado por agua. Exacto, por sí. de agua. Acá veo una consulta de Leonardo para Emilia, cuando expuso Emilia. Muchas veces escuchamos decir que las hortalizas producidas de manera orgánica son más nutritivas que las producidas de forma tradicional. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, o sea, en realidad todo lo que sería orgánico sería porque no tiene todo lo que sería fertilizantes, pesticidas, o sea, lo que pueda haber en lugares donde hay alta producción y que haya combinaciones que estén cerca de, por ejemplo, un monte frutal que esté cerca de una producción de un campo de soja, por ejemplo. Entonces que uno puede haber un tipo de contaminación por fumigación o lo que fuere. En realidad, una producción orgánica, uno tiene, o sea, la suerte de poder ser más, no tener esos químicos y ser más seguro. Pero en cuanto a condicional es similar, no varía. O sea, un tomate orgánico y un tomate común en lo que es nutrientes en calidad nutricional, en composición de hidrato de carbono, de agua, de fibra y de vitaminas y minerales es el mismo. Por ahí cambia el sabor, que puede ser diferente por el tratamiento. ¿Me explico? Supongo que sí. Por ahí en ese punto habría que tener en cuenta que lo que sí vamos a rescindir en todo lo que son producciones más de tipo ecológica es el volumen de producción, ¿no? Como uno deja de aplicar determinados productos que ayudan más que nada a la alimentación de la planta, probablemente, digamos, una producción de tipo ecológica tenga menor producción que una convencional. Sí, sí, dice Leonardo que sí, me he entendido. Bueno, no sé si ya podríamos dar por finalizado, creo que fue bastante vasta la exposición completa. Hola, yo tengo una pregunta para Emilia. Ahí donde dice que para cubrir los 400 gramos diarios del consumo de frutas y hortalizas, sería un plato de verduras crudas y un plato de verduras cocidas. ¿Se refiere a un plato solo de eso, no? Un plato, por ejemplo, de verduras cocidas acompañado con otros componentes del plato, no, es solo un plato entero de verduras. Mira, yo quería ver si se podía ver, por ejemplo, a ver si se alcanza a ver. ¿Se ve ahí? Por ejemplo, tenemos toda la mitad de un plato de vegetales crudos, podemos agregar choclo y después una milanesa, por ejemplo. O sea, la idea es que el plato completo en sí tenga más de la mitad del plato de verduras crudas para cubrir una de las porciones que indican, después acompañar un churrasco, una milanesa, un pollo. Y lo mismo con lo cocido, puede ser una tarta, por ejemplo. Entonces yo ahí, con 2 porciones de tarta, aproximadamente una ensalada, cubro también el aporte de verduras cocidas. Se puede hacer un mix, y se puede hacer un plato de ensalada de verduras crudas, o una ensalada con verduras cocidas. Por ejemplo, papa, remolacha y huevo, por ejemplo, ¿sí? En realidad es por separado la combinación. Pero la idea es que uno pueda aportar en el día vegetales crudos más vestidos con diferente aporte nutricional. Diferente fibra. Sí. También, el volumen. Sí, sí. Por ahí para hacer como una reflexión, ya que somos... digo que por ahí... ¿Cómo? Que por ahí para hacer una reflexión en los comedores escolares me parece que no lo cubrimos. No. Es lo que yo dije, por eso el centro es el CESNI, que es el Centro de Estudio de Nutrición Infantil, generalmente cubren menos de 200 gramos diarios en total, entre frutas y hortalizas. Y mayormente papa. Claro. Es muy raro en los comedores ver hojas verdes, que coman lechuga, que coman zanahoria rallada. Generalmente van a lo cocido. Una cuestión de costo y de que los niños a veces tampoco les gusta por cuestión de gusto, pero bueno, ahí está el tema también donde hay que recalcar en el consumo. Ya sea de los hábitos en casa nosotros también. tenemos invernáculo y siempre les insisto que aunque sea lo prueben.
Exactamente, y variar las preparaciones también. O sea, no es lo mismo una espinaca sino más que en un bocadillo, en una croqueta, en un tipo de medallón. O sea, también hay que ir buscando la forma. Más que nada para que el consumo los chicos lo puedan empezar a aceptar. Sí, sí, sí. Bueno, pero gracias. es difícil. No, por favor. Bueno, van a estar los videos luego, así que van a tener toda la información después disponible una vez que los videos ya estén todos editados y subidos en la web. Para Leonardo, que preguntaba por la presentación. Entonces daríamos por finalizado ya este encuentro. Sí, igualmente decirles que ante cualquier duda o consulta estamos a disposición desde el departamento. En la página de ISETA tienen los correos electrónicos, cualquier consulta que va a ser bien recibida e intentaremos canalizarla. Sí, sí. Bueno, creo que ha sido muy interesante y la gente está muy contenta con este encuentro. Todos ponen que ha sido muy interesante y excelente la exposición. Gracias por habernos aguantado media horita más. Un ratito más, sí. Nos veremos el jueves, entonces. Nos vemos el Muchas gracias, hasta el jueves. Adiós. Adiós. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.